Bienvenidos a CityPod, soy Juliana Betancourt y el día de hoy les tenemos un invitado muy especial que es René Yepes Alcalde, el fundador y director operativo de la empresa Infrapol. Infrapol es una empresa que se dedica a recuperar y transformar material de plástico usado. Bueno, René, bienvenido. Muchas gracias, Juliana. Gracias por la oportunidad y por este tipo de espacios. Gracias, René, por estar acá. Bueno, René, cuéntenos cómo nace esta idea de empresa que ustedes han desarrollado con innovación, con educación, que llegaron haciendo realmente un proceso transformador también a nivel educativo. Pues mira, es una idea que ha ido cogiendo forma, porque cuando yo salí del colegio en el año 2001, tuve la fortuna de visitar una fábrica de plástico, de transformación de plástico, donde fabricaban tubería, con mi familia, con mi papá, y cuando vi ese proceso quise comenzar no a estudiar, sino que quise comenzar a trabajar en plásticos. Pero cuando vi el potencial que había, que en ese momento de pronto no se marcaba tanto la cantidad de plásticos que habían, yo tal vez lo visioné y vi que en el futuro iba a haber muchísimo plástico. O en ese momento también lo había, pero no había tanto escándalo como por decir ahora. Sí. Entonces desde ahí comencé a visionar y comencé a trabajar transformando ese plástico con el apoyo de mi familia en madera plástica. Hacíamos estacones en el año 2021 en el municipio del corregimiento de Altagracia. Entonces desde ahí comenzamos a hacer un proceso de transformación de plástico, pero hemos aprendido muchísimo en todo el tema de cómo llevar el plástico hasta infraestructura. Entonces en estos 20 años, como te digo, hemos aprendido mucho, pero llegamos a algo muy importante que es la educación. Entonces cuando unimos la transformación con la educación, ya volvimos como un proceso, nos volvemos un proceso significativo. Entonces en el proceso hemos aprendido muchísimo de muchas áreas y nos hemos dejado ir llevando del conocimiento, de la sabiduría, para poder intentar lo que estamos intentando en este momento. Claro. Bueno, René, en ocasiones anteriores que hemos conversado, usted habla de algo muy importante para explicarle a las personas que habitamos la ciudad, ¿cierto? La habitamos permanentemente, pero no sabemos y no somos muy conscientes de a veces cómo funciona la ciudad, ¿cierto? Entonces, desde esa área de conocimiento que ustedes están aportando, ¿cómo funciona la ciudad, René? Pues vea, algo muy importante, por lo regular las personas no conocen un relleno sanitario, o lo ven en fotos o lo ven en videos, pero no lo conocen. Yo conozco el relleno sanitario desde que estaba en el colegio, hace muchos años nos llevaban a eso y es parte también de la ciudad. Entonces cuando uno se da cuenta que lo malo de todos nosotros termina en un relleno sanitario, por las malas prácticas que tenemos, entonces desde ahí comenzamos a interactuar. Y como nosotros somos transformadores y las primeras rutas de reciclaje se comenzaron a fundar en el 2021-2022 y nosotros participamos en ellas. Entonces comenzamos a ver cómo realmente funcionaba la ciudad, cómo llegan las materias primas, cómo llegan esas materias primas y se convierten en productos, cómo esos productos entran a la economía, cómo la gente trabaja para cambiar su trabajo, su tiempo por esos productos, cómo nos llevamos esos productos y nosotros los consumimos. Y esos excedentes que quedan, la gente los conoce como reciclaje. Ese reciclaje, si no llega al relleno sanitario, sino que vuelve otra vez a industrias de transformación de esos materiales como Infrapol. Entonces, así convertimos la ciudad de consumo lineal a una ciudad de consumo circular. Así, por eso es que vamos a los colegios a mostrarle a los niños o a contarle a los niños cómo llegan esas materias primas y cómo es que funciona la economía y cómo desde nosotros como individuos, desde la educación ambiental podemos tener una transformación social, cambiando los hábitos, entendiendo cómo funciona y entendiendo como individuo cómo puedo romper esa cadena y construir una nueva cadena de consumo, una cadena responsable, una cadena sostenible. Es así. René, ustedes tienen como Infrapol una responsabilidad educativa en este proceso y lo han sabido llevar y han sabido impactar en estas instituciones educativas. Hay un programa que ustedes tienen que se llama Cambio Cambio y sería muy interesante que ustedes les contaran a las personas de qué se trata ese programa.
A ver, Cambio Cambio es un programa que hace más o menos 6 o 7 años en una escuela de Dos Quebradas nos pidieron que si podíamos cambiarles o vincularnos con un programa de reciclaje, que ellos nos dieran el reciclaje y nosotros les diéramos algo. En ese momento les cambiamos unos reciclajes por unas reglas, por unos balones y lo hicimos, participamos. ¿Ya? Sí. Pero en el año 2021, en Dos Quebradas, un colegio me invitó a participar y me dijo, hagamos alguna actividad. Nosotros les damos reciclaje y ustedes nos dan algo. Yo les dije, espere, revivamos el programa. Entonces lo revivimos de nuevo. Ellos recogieron 10 toneladas de reciclaje y nosotros entregamos un parque infantil. Fueron 1000 niñas o 1000 familias. Claro. Cuando eso sucedió en el 2021, cuando llegamos al 2022, resulta que causamos una sinergia y los profesores o los rectores o los estudiantes también querían participar. Entonces llegamos en el 2022 a más de 30 sedes educativas. Logramos medir que llegamos a más de 35.000 estudiantes y logramos medir algo como muy urbano, porque se encuentran las familias en la calle y le dicen, el mensaje que usted mandó a mi casa llegó, siga mandando el mensaje. Claro. Entonces resulta que me encontré 10 personas que no tienen nada que ver, pero tenían que ver. Sí. y entonces me di cuenta que el mensaje sí llegaba. Entonces aprendimos y también o varias capacitaciones que nos han dado, pero alguien de la embajada alemana nos dijo que cuando se acabó la guerra en Alemania, para poder impulsar el país, crearon una cultura motivando, incentivando con impuestos el tema de saber disponer los residuos sólidos. Ya. Entonces eso es una población educada. Entonces por eso nos decían que el programa podía funcionar, porque yo no le estoy diciendo solo entrégueme el reciclaje, pero yo le doy un producto a cambio. Claro. Y aparte de eso le doy educación ambiental para que entienda cómo usted puede intervenir, ayudar a construir otra ciudad, una ciudad inteligente, una ciudad sostenible. Entonces es un programa muy importante, es un programa de impacto, donde se vinculan las instituciones, una organización de recicladores según el sector, SOS Tierra, que es la entidad o la empresa que nos ayuda a generar esa educación ambiental, Infrapol, que es el del programa y le da cierre al ciclo, porque resulta que hay algunos materiales que conocían como basura, y lo que se conoce como basura es porque no entra la economía. Te pongo un ejemplo, jamás vas a encontrar 1 kilo o 10 kilos de cobre en el piso. Claro. Porque es el material que más valor tiene. Claro. Entonces rápidamente lo entran a la economía. Sí, claro. Entonces la responsabilidad de nosotros como empresa es identificar los plásticos que no tienen valor comercial y cambiarles ese concepto de basura, colocando una orden de compra sobre ese material, inmediatamente lo ingresamos a la economía. Por eso decimos que la educación ambiental que genera el programa no solamente es para las instituciones, hay que sectorizar. También no solo para los colegios, sino para la institucionalidad, los colegios, para las empresas. Entonces, si logramos interconectar los sistemas de gestión ambiental con los PRAEs de los colegios, todos empezamos a hablar el mismo idioma. Claro. Es por eso que el programa Cambio Cambio puede ser un programa muy importante de transformación territorial, porque como Infrapol transformamos plástico, pero claro, como SOS, como Infrapol en articulación transformamos territorios desde la educación ambiental. René, es importantísimo abarcar un tema o un concepto que usted ahorita mencionó fuera de cámara, y es el tema de la voluntad. Total. ¿Cierto? Trabajar con la voluntad de las personas a veces es un poco complejo, y realmente es allí donde podemos hacer un cambio, ¿sí? Porque estos temas por obligación no tienen un efecto, y lo hemos visto en todos estos años de educación ambiental, medioambiental, que siempre hacen en los colegios, que insisten en los PRAEs, que hacen en las instituciones educativas. A nivel corporativo también las empresas lo implementan, pero muchas veces no tiene el efecto que quisiéramos que tuviese. ¿Cómo lograr esa sinergia que usted dice, ese compromiso, ese hábito? Pues mira, yo te digo, como tú lo dices, el programa funciona por la voluntad. El insumo número 1 para que esto pase es la voluntad. Y lo medimos porque en las sedes educativas encontramos unos profesores extremadamente comprometidos. O pongo el ejemplo, por decir, de una institución que se llama Santa Sofía en Frailes. Hay una niña que tiene 15 años y fue por la rectora, fue por los profesores, fue por los papás, fue por los estudiantes. O sea, lideró todo el colegio. Toda una red, hizo toda una red. Una niña de 15 años. Entonces yo pongo como ejemplo que cuando una sola persona tiene voluntad, transforma a los otros y los va jalando y los va jalando y los va jalando. Eso lo mido.
Entonces, por eso me preguntan, ¿qué se necesita? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pongo? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde Claro, firmo? No. claro. Donde hay voluntad, hay un proceso de recuperación. Donde hay voluntad, hay educación. Y se miden los procesos. ¿Dónde se miden? Nosotros como individuos generamos un desperdicio diario. Si nosotros ese desperdicio diario lo empezamos a vincular a las cadenas de recuperación, así lo medimos según la cantidad de población que hay y según el reciclaje que está llegando, cada vez se va aumentando más y vamos tomando mediciones en todo. Es así como funciona, la voluntad. Y otra cosa muy importante, la debilidad y la fortaleza. Yo soy muy fuerte en temas de transformación y logística, Sí, pero soy muy débil, por decir, en contabilidad. sí, claro. Entonces, para eso tengo personas que nos pueden ayudar en áreas Claro, el contables. apoyo en esas áreas. Entonces, así trabajamos. En qué eres fuerte tú y qué eres débil tú. Y qué soy fuerte yo y qué soy débil. Y qué eres fuerte y qué eres débil, así. Entonces, en la articulación, alzamos la mano los que tenemos fortalezas e interactuamos por los demás. Y también alzamos los que tenemos debilidades y ellos interactúan por nosotros. Pongo un ejemplo. No tengo transportes, no tengo bodegas, no tengo gente. Y tener ese tipo de personas o ese tipo de espacios, ese tipo de carros es muy costoso. Claro. Entonces, ¿qué hago? Genero educación ambiental donde se beneficia la organización de recicladores y nos beneficiamos nosotros. Ellos no pueden tener industria, yo tampoco puedo tener la logística de ellos. Claro, Entonces trabajamos entre la fortaleza y la debilidad, claro. y así nos vamos uniendo todos. Y el sin pena ir a tocar la puerta, porque si tú tienes una herramienta que yo necesito, yo la necesito, te toco la puerta y digo necesito hacer esto, y si tienes voluntad comenzamos a hacerle esa sinergia que estamos creando en este departamento, que se ha creado con convites. Entonces lo podemos seguir haciendo, tocando puertas y llamando a los demás para que todos hagamos un Risaralda sostenible. Claro que sí. Y es muy importante que las empresas que quieran vincularse sepan de qué manera se pueden vincular, cómo se puede vincular una institución educativa con ustedes en este proceso, cómo se pueden vincular las instituciones, las corporaciones, las empresas. Pues mira, muy real. Como programa, en este momento ya estamos saturados en este momento. No pensamos que fuera a pasar tan rápido, pero estamos haciendo como la reestructuración para multiplicarnos. Sí. Entonces ya sabemos cómo hacerlo, entonces nos reestructuramos. En este momento trabajamos con 3 organizaciones de recicladores, son más de 9, entonces vamos a vincular otras 3 más y ampliar más operación, pero la idea es trabajar con todos y poder ampliar el programa y poder llegar a una cobertura regional, de llegar a Risaralda. Vuelvo y digo que mostrarnos como un programa piloto nacional de educación y transformación territorial. Y cuando logremos Risaralda, así mismo lo vamos a multiplicar en los otros departamentos del país. Todo esto hace parte de un programa o un proyecto que se llama Biociudades 2030. Arrancó en el 2020 y vamos a llegar hasta el 2030. Ya cuando lleguemos al 2030 miramos si lo llamamos Biociudades 2030 o 3040. Sí. Pero vamos a ver qué recogemos de experiencia hasta el 2030 y con qué llegamos. Comprometido como director operativo de Infrapol, como fundador de la empresa, como un risaraldense que vive enamorado de su territorio, comprometido a hacer una transformación territorial. Qué bien, porque es necesario en todos los territorios del país. Y mencionabas que Risaralda tiene un territorio especial. Sí. ¿Especial en qué aspectos, René? ¿En qué aspectos? Mira, la ubicación, el tipo de personas que somos, la colaboración que nos brindamos, las vías que tenemos. Te explicaba que no es lo mismo vivir en Bogotá y tener las ciudades que tiene Bogotá alrededor, o Cali, Medellín, pero nosotros tenemos las ciudades principales del país alrededor. Bogotá, que estamos muy cerca, Cali y Medellín, con muy buenas vías de acceso. Tenemos muy buenos puertos marítimos, tenemos muy buenas salidas del departamento, o departamentos industrializados. Los departamentos más industrializados del país son Valle, Antioquia y Cundinamarca. Y estamos muy cerca de ellos para llegar con nuestras materias primas y poder construir un territorio sostenible. Por eso, siendo el tercer departamento más pequeño en población, siendo el departamento más verde del país, tenemos muchísimas opciones de poder ser un departamento modelo. Por eso trabajamos con mucha fuerza en eso. Esto es una política privada de educación ambiental, buscando unirnos a lo público. Queremos mostrarle al sector público cómo lo estamos haciendo, para que sea una política público-privada de educación ambiental. Perfecto, René, te agradezco muchísimo
por todo ese compartir de conocimiento. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Para que ustedes estén siempre bien informados sobre los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Los sucesos, los acontecimientos más relevantes lo podrán observar además en las plataformas de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En GQ, tu canal. Bueno, René, ¿con cuántas empresas están trabajando ustedes actualmente? ¿Cuántas instituciones están vinculadas en la región? Si es en la región o a nivel nacional, no sé. Queremos ser regionales. Ajá. Por eso no salgo a comercializar en otros departamentos. Trabajamos con empresas, a ver, la verdad no tengo la cantidad de empresas, pero porque son muchas, pero sí son muy significativas. Te pongo ejemplos, la empresa de energía, Aguas y Aguas, empresas muy comprometidas. Nutresa, Frisbee, Coca-Cola, empresas muy comprometidas, Sayonara, que buscan entender ese concepto de cómo ellos pueden también ser sostenibles, buscan sus excedentes industriales, cómo entregárnoslos para nosotros poderlos transformar y poder certificar esos procesos de ellos como empresas. En la institucionalidad, gracias a Dios, nosotros como Infrapol hacemos parte del CIEAR, Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. Entonces tenemos más de 60 entidades con las que participamos, la CARDER, Planeación, diferentes entidades, pero de una u otra forma consideramos que sí estamos haciendo un buen trabajo liderando un proceso regional entre la institucionalidad, los empresarios y entre los colegios y las universidades que también nos abren este tipo de espacios. René, ¿cómo quisiera cerrar tú el programa para invitar a la gente, para convocarla a que se unan a estos hábitos de vida tan sostenibles que, bien los decías ahorita, puede ser que no seamos sostenibles absolutamente en un 100%, pero sí tratar de mitigar bastante el impacto que generamos? Pues mira, a mí me gusta innovar mucho y me gusta constantemente estar renovando para estar fresco. Sí, claro. Entonces, por lo regular siempre he visto, hay muchas reglas de reciclaje, muchísimas. Más nosotros que somos industriales, entonces hay muchísimas, sabemos muchísimas reglas. Las básicas son limpio y seco. Entonces, si tú ves cualquier programa de reciclaje, hablan de limpio y seco. Pero como nosotros hacemos parte de esa educación, yo les quiero compartir que limpio y seco y comprimido. Les explico por qué. Porque cuando compactamos las botellas de gaseosa o las pisamos, le quitamos la tapa, las pisamos y ponemos la tapa, ya queda comprimida, ya estamos ayudando o industrializando una cadena de recuperación, porque el plástico tiene mucho volumen más que peso. Entonces tú en un camión grande es muy costoso transportar el reciclaje porque es muy poquito reciclaje en peso. Claro, llevas más aire que material. Pero si tú quieres intervenir, quieres participar, quieres comenzar a actuar a un departamento inteligente, un departamento sostenible, lo que nosotros tenemos que hacer es limpio, seco y comprimido. Esas serían las tres, limpio, seco y comprimido. Limpio, seco y comprimido. Limpio, seco y comprimido. Limpio, seco y comprimido. Muy importante tenerlo presente. Es decir, que en nuestras casas nosotros comprimimos las botellas, todo ese plástico y así lo depositamos. Además que nos va a generar menos espacio. La bolsa, si la entras dentro de la ecobotella, estás comprimiendo. Limpio y seco y comprimido. Ese puede ser como el compartir con las personas para que empecemos a interactuar. Limpio y seco y comprimido y entregarle ese reciclaje a un reciclador, a una cadena de recuperación. Eso es. Perfecto, René, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información tan importante, además que es importante convocar a los emprendedores, a las instituciones educativas y a todas las empresas que quieran hacer parte de este proceso de transformación de sus hábitos de sostenibilidad. Vamos a dejar los datos de René. René, si quieres dejar algún dato en cámara o... No, te agradezco con el número de celular que aparece en pantalla, que si necesitan algo con mucho gusto, información o si se quieren vincular al programa o si necesitan un producto de madera plástica, con mucho gusto lo que les podamos servir. Gracias por el espacio y gracias a ustedes. René, gracias a usted. Y entonces en pantalla dejamos los números y los datos de Infrapol. Agradecerles por estar aquí con nosotros y recordarles que nos pueden seguir viendo todos los sábados también en entrevista con diferentes invitados. Vamos a seguir con los clips que sacamos entre semana y los invitamos a ver nuestro próximo programa de CityPod.